No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y por supuesto contigo, Jordi. Muchas gracias, Marcelo. Para mí también es un placer. Y mira, como el orden de los factores no altera el producto, no abriremos con Irán, aunque claro está, no vamos a dejar de tocar el tema. Abrimos, sí, con un llamamiento de Kenia a Israel. Y de Kenia iremos a Palestina, donde el acercamiento entre Hamas y Fatah no debe dejar muy tranquilos a los habitantes de Cisjordania. Finalmente, prácticamente un pedido de auxilio de la oposición siria a los cascos azules. Como siempre, luego de esta primera parte del informativo, Raquel nos acerca a la agenda cultural, pero comenzamos ya contigo, Jordi. Vamos a empezar hablando de Kenia, ya que su primer ministro, Raila Odinga, le pidió, según la cadena británica BBC, ayuda a Israel para combatir al grupo extremista somalí Al-Shabaab. Tras reunirse en Jerusalén con el presidente de Israel, Shimon Peres, fuentes kenianas dijeron que Israel le había prometido a Kenia todo el respaldo que necesitara para mantener su seguridad interna. Kenia desplegó tropas en el territorio somalí el mes pasado, acusando a Al-Shabaab de estar detrás de varios raptos de extranjeros allí, 4 en poco más de un mes, entre ellos el de las cooperantes españolas de Médicos Sin Fronteras, Montserrat Serra y Blanca Thibot, ocurrido 2 días antes. Al-Shabaab, que controla amplias zonas del sur y centro de Somalia, combate desde 2006 a las tropas del gobierno federal de transición somalí y de AMISOM con el fin de instaurar un estado musulmán de corte wahhabí en el país. Somalia vive en un estado de guerra civil y caos, por supuesto, desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país carente de un gobierno efectivo y en manos de milicias islámicas o islamistas, señores en realidad de guerra tribales y bandas de delincuentes armados. Pero, claro, solo ha estado brevemente en las portadas a raíz de la crisis humanitaria de este año, una presencia por demás efímera y sin consecuencias positivas para aquellos que realmente sufren en el Cuerno de África. O tal vez, no sé, haya una flotilla humanitaria organizándose y uno no se ha enterado. Pero Kenia le solicitó la ayuda a Israel. ¿Será que es un país al que le interesan los derechos humanos más allá de las portadas y de las riquezas naturales del país que solicita dicha ayuda? En tanto, como anunciábamos en los titulares, vamos hacia Palestina. Ahora sí, ahora nos vamos a Palestina porque la agencia Europa Press ha informado que Hamas y Al-Fatah han llegado a acuerdos en varias cuestiones polémicas en el marco del proceso de reconciliación que se formalizó cuando ambos partidos palestinos firmaron un pacto el pasado 4 de mayo. Hassan al-Ahmad, miembro del Consejo Legislativo palestino, precisó que ambas partes han decidido que las próximas elecciones se celebrarán en mayo del año que viene, aunque señaló que para que se puedan llevar a cabo se tendrán que cumplir ciertas condiciones que son la formación de un gobierno de unidad nacional, la reestructuración del Comité Central Electoral, la creación de un tribunal electoral y la reforma de las fuerzas de seguridad palestinas. El diputado adelantó que en el encuentro de este mes se hablará de la situación de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y el futuro de la Autoridad Palestina, el estancado proceso de paz con Israel, además de las próximas elecciones y la naturaleza de la resistencia palestina. Así que así estamos, Hamas y Fatah juntos y de la mano. Entonces, ¿qué estado será posible de este matrimonio extraño? Más aún, bueno, tal vez no tan extraño. Y más aún, ¿qué pensarán los palestinos de Cisjordania, que gracias a la ausencia de terrorismo que han vivido una situación de progreso sin precedente en los últimos años? Porque ¿alguien cree que jamás se va a mimetizar con Fatah? Cuando en realidad toda política palestina ha sido diseñada para eliminar al Estado de Israel de una u otra forma, mediante la deslegitimación diplomática y política o mediante el constante ataque con misiles. Entonces, ¿qué significará realmente esta reconciliación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué nueva estrategia aparecerá sobre el tablero? Y en tanto, otra pregunta, ¿qué pasará con Irán? Es la pregunta de la semana, creo.
Pues hemos recogido esta noticia del diario La Nación porque la tensión entre Occidente e Irán creció en las últimas horas después de que Estados Unidos anunciara que no descarta una opción militar contra el régimen de Mahmoud Ahmadinejad por el desarrollo de su programa nuclear. Así lo informó el diario argentino La Nación, que indicaba a su vez que Londres respaldó la estrategia norteamericana a la que se oponen, sin embargo, Alemania, Rusia y China. El presidente norteamericano Barack Obama ya había advertido que la Casa Blanca analiza todas las opciones posibles para frenar el programa nuclear iraní. Ninguna opción está descartada, pero la vía privilegiada será la diplomática, dijo el mandatario. Previamente, Susan Rice, embajadora norteamericana ante la ONU, había sido más determinante al declarar a la cadena BBC que la intervención militar es una opción real que está creciendo por culpa del comportamiento iraní. Unas sanciones suaves no van a funcionar. El cambio de régimen va a ser nuestra única opción, dijo Rice. Obama también lo que hizo fue insistir en que el programa nuclear iraní plantea riesgos no solo para sus vecinos, sino también para Estados Unidos. Y por eso anunció que mantendrá reuniones durante las próximas semanas con los mandatarios de Rusia y China para discutir sobre el tema. Por su parte, el canciller británico William Hague afirmó que no debe descartarse ninguna opción respecto a Irán, incluida la militar. Además de las renuencias de Moscú y Pekín, como bien señalabas, la opción militar también fue tajantemente descartada por Alemania. Francia, en tanto, invitó a sus socios europeos e internacionales a concentrarse, digamos, en nuevas sanciones para obligar a Irán a cooperar con la Agencia Internacional para la Energía Atómica. Pero claro, mientras se decide qué hacer, el reloj sigue imparable e Irán está más cerca de conseguir, si es que ya no lo ha conseguido, por lo menos de reforzar su arsenal. Los que siguen en sus 13 son los sirios, por lo menos el gobierno de Assad, ¿no? Así es, otro de los puntos calientes de los países con más noticias últimamente. Esta noticia la hemos recogido de Televisión Española, que informó que el opositor del Consejo Nacional Sirio ha pedido el despliegue de cascos azules de la ONU en Siria para defender a los civiles de la represión de las fuerzas de seguridad después de la jornada más sangrienta desde marzo, con más de 70 muertos. La defensa de la población civil no es una injerencia militar. Se trata del envío de observadores de la ONU, por ejemplo, de cascos azules. Esto es lo que ha asegurado en rueda de prensa Burhan Galion, uno de los dirigentes de este Consejo Nacional Sirio, según agencias rusas. Galion, que ha mantenido este martes consultas con las autoridades rusas, ha llamado también al régimen sirio de Bashar al-Assad a que permita que los medios de comunicación extranjeros informen libremente sobre los violentos sucesos en el país árabe. Decimos que si hay alguna injerencia militar exterior en Siria será porque lo ha elegido el propio régimen, que se niega a detener el derramamiento de sangre, ha subrayado. Galion también anunció que la oposición siria ya no tiene intenciones de negociar con Assad. Es que sabe que si quiere un cambio ya no hay vuelta atrás. Cada vez más parece que el régimen de Assad va a caer por su propio peso. El problema es que, claro, en la caída siguen muriendo personas y tampoco se sabe cuánto va a tardar en caer definitivamente Assad, ni lo que su caída va a traer si no se logra una transición ordenada. Hay que tener en cuenta que el vecino del norte es la poderosa Turquía y que desde hace ya algún tiempo ha venido mostrando inquietudes expansionistas, por llamarlas de alguna manera, respecto a su zona de influencia. El viejo Imperio Otomano parece ser una suerte de ideal que no ha quedado del todo en el pasado, por lo menos para el incansable Erdogan. Y por cierto, de último momento, hay 2 misiles disparados desde Gaza impactaron en el sur de Israel, en Sha'ar HaNegev, y uno de ellos impactó cerca de una guardería infantil. Afortunadamente no hubo heridos. Muy bien, ya viene Raquel con la agenda cultural, pero primero nos despedimos de ti, Jordi. Hasta mañana, Marcelo. Hasta mañana. Y ya está con nosotros Raquel, ¿qué tal? Hola Marcelo, hola a los oyentes de Radio Sefarad. A ver si cambiamos un poco la tónica del informativo. Pues lo primero es saludar, claro. Ah, bueno, dices... No, digo. Ah, sí, que ha estado duro el informativo. Sí. Bueno, no vamos a empezar con un tema muy amable, pero sí muy interesante en esta agenda cultural. Nos vamos a Valencia, porque allí en los locales de la comunidad israelita se puede ver la exposición de la que ya hablamos, la exposición de Yad Vashem acerca de la Kristallnacht.
Bueno, como saben, pues a pesar del patriotismo y la contribución al país de los judíos alemanes, estos fueron objeto de la persecución desde el comienzo del dominio nazi en 1933, y en esta noche especialmente fue como un poco lo que marca el inicio de este pogrom. Uh-huh. De este pogrom, contra los judíos alemanes, que luego se extendería a todos los judíos. Bueno, les recuerdo los horarios. Se puede ver esta exposición de lunes a jueves desde las 4 a las 8 de la tarde y estará hasta el 27 de noviembre en la comunidad israelita de Valencia. Pues, es muy recomendable. Sí, recordar. Ahora sí que podemos hablar con un poco más de distensión. Nos vamos a Buenos Aires porque ayer comenzó el 9º Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina. No nos vamos a extender mucho sobre este tema porque tendremos el viernes una entrevista con el fundador y director de este festival, Luis Gutmann. Entonces, solo comentarles que se realizará hasta el 23 de noviembre en el Cinemark Palermo, que convoca, como todos los años, a multitud de personas, de cinéfilos, no solo judíos. Ya se ha extendido a todos los amantes del cine en la ciudad de Buenos Aires. Y algunos títulos interesantes, pues por ejemplo, Marruecos y el tango, que es una producción argentina, porque el festival siempre apuesta por las producciones propias, y Amos Oz, La naturaleza de los sueños, un documental sobre el escritor muy, muy interesante, en el que habla con otros escritores, que se ve como su proceso de creación tiene muy buena pinta. Y además, en relación con La naturaleza de los sueños, se va a proyectar El pequeño traidor, que es una película norteamericana y en coproducción con Israel, basada en la novela Una pantera en el sótano del autor, de Amos Oz. Y ya les decimos que estén atentos al celuloide elegido, porque hablaremos con Luis Gutmann, que no solo se trabaja para llevar el cine judío a la Argentina, sino también a Uruguay, Chile, Costa Rica, muchos países de hispanohablantes. Pues esperando entonces la entrevista. Sí. Seguimos hablando de cine y nos vamos a la Cinemateca, en este caso uruguaya, porque en su sala Pocitos, que no puede ser más uruguayo el nombre, pues se presenta una muestra de cine israelí organizada en colaboración con la Embajada de Israel en Uruguay. Es algo que se viene realizando ya todos los años y te digo algunos títulos. Se visionará El refugio, 5 horas de París, Esto es Sodoma, que es un poco un acercamiento humorístico. Dicen que es una especie de Monty Python israelí. Otras películas, Tomar una esposa, con un tema un poco más serio sobre la crisis de un matrimonio. Bueno, propuestas de ese cine israelí del que siempre nos gusta hablar en Radio Sefarad. Además, en esta muestra de cine se presenta una selección de cortos realizados por estudiantes de la famosa escuela de cine israelí Sans Spiegel, que incluye El descenso, que es una película premiada con un Oso de Plata en Berlín. Así que es una buena oportunidad para nuestros oyentes de uno y otro uruguayos. Lado del Río de la Plata. Volvemos al otro lado, volvemos a Buenos Aires, porque hoy, 16 de noviembre, se entregan los premios Moisés 2011 que anualmente otorga la Sociedad Hebraica Argentina. Hablamos en el informativo de que el juez federal Daniel Rafecas era uno de los premiados, pero hoy queremos felicitar al sobreviviente de la Shoah, Francisco Witcher, al empresario Eduardo Elsainz y al actor Max Berliner, entre otros, y además a los investigadores y sobre todo a los investigadores de la cultura sefardí Marcos Aserrat y Adolfo Kuznitsky, que tiene un apellido nada sefardí, pero es un experto en esta cultura y está premiado en estos Moisés en 2011. En estos premios entran en consideración, como dicen desde el gabinete de prensa de la
de la institución de la Sociedad Hebraica Argentina, la defensa de los derechos humanos y la ley en la lucha contra el antisemitismo y cualquier manifestación discriminatoria, la profundización de la identidad judía junto a la transmisión de sus contenidos, la defensa incondicional de la existencia del Estado de Israel, la investigación de temáticas ligadas a estas áreas y la virtud de transformar la práctica deportiva en actitudes éticas y solidarias. Así que, enhorabuena a todos los premiados que hemos nombrado, nos hemos dejado algunos. Seguramente alguno habrá quedado. Pero felicidades para Uruguay? todos. ¿No? ¿Ah? Nos vamos a Israel. El salto es mayor. El salto es mayor, concretamente a Jerusalén. En el Museo de Israel de Jerusalén se exhiben obras de grandes artistas rumanos judíos y además se muestran las últimas adquisiciones que ha hecho el museo. Así que queríamos avisarles a nuestros oyentes en Israel y a todos los que puedan acercarse al Museo de Jerusalén, al Museo de Israel en Jerusalén, para que disfruten de estas obras. Se verán lienzos de Tristan Tzara, Marcel Janco, Víctor Brauner, Maxi, Paul Pound, Jules Perahim y Azur Segal. Que todos ellos contribuyeron a poner en marcha la vanguardia europea del pasado siglo. 90 de sus trabajos, fechados entre 1910 y 1938, se exponen, como les decimos, hasta febrero en el Museo de Israel de Jerusalén, con el objetivo de destacar la labor de estos creadores rumanos y hablar de su aportación a las vanguardias europeas del siglo XX. Lo saben, nuestros oyentes lo saben, pero por si nunca viene mal, está de más recordar que Tzara y Janco cofundaron en el famosísimo Café Voltaire el movimiento Dada y Brauner capitaneó el desarrollo del surrealismo en Alemania. Algunas de las obras están cedidas por primera vez por los museos rumanos, en los que normalmente se pueden disfrutar, y otros han sido prestados por el Museo de Historia Judía de Ámsterdam. Paralelamente a esta muestra, como les decimos, de pintores de grandes artistas rumanos judíos, se pueden ver las nuevas adquisiciones del museo, que son sobre todo arte contemporáneo israelí e internacional. Entonces es un buen motivo para ir a ver las obras de los artistas rumanos y las nuevas adquisiciones. Pues muy bien. A ver, fue el cumpleaños ayer de Barenboim, se nos olvidó felicitarle. No. ¿Nos perdonamos? Nos perdonamos. Vale. Por lo menos yo te perdono. Muy bien. Vos podés no perdonar. Como no es de mis preferidos, tampoco lo he lamentado Bueno, mucho. podemos decirle Yom Julevet igual. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, igualmente. Bueno, como sabes, Medio Oriente es una región en erupción, muy distinta de la del Hierro. Las placas que chocan son conocidas y además con nombre propios. En el Líbano, 2 explosiones estremecieron el sur del país, mientras que el inquieto Erdogan le envía mensajes al mandatario sirio y la oposición de ese país se las envía a Israel, y Teherán juega al no me pises dialéctico. Finalmente, vamos a recoger una noticia del diario Aurora que da cuenta de la advertencia de una posible operación militar en Gaza ante la escalada de ataques con misiles a Israel desde ese territorio. Luego de esta primera parte del informativo, como es habitual, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero ya empezamos contigo, Jordi. Y empezamos por Líbano, ya que la agencia EFE informó que 2 explosiones sacudieron ayer un hotel frecuentado por los cascos azules de la fuerza interina de la ONU en este país, en Líbano, que es conocida como la FINUL, y una tienda de venta de alcohol en la ciudad de Tiro, en el sur, sin que se registraran víctimas. La policía ha abierto una investigación para determinar si el ataque iba dirigido contra la FINUL o contra establecimientos donde se vende alcohol. En una declaración a la emisora La Voz del Líbano, el ministro del Interior libanés, Marwan Charbel, descartó que sea un ataque contra la FINUL y se mostró más partidario de la segunda posibilidad. No es la primera vez que establecimientos donde se vende alcohol son objetivo de ataques en el sur del Líbano. En julio pasado hubo atentados contra 2 tiendas en la región sureña de Nabatille, mientras que otros comercios se vieron obligados a cerrar por amenazas y presiones. En el sur del Líbano. ¿Y quién representa el verdadero poder en el sur del Líbano?
Hezbollah, cuyo objetivo es ni más ni menos que la implantación de un Estado islámico en el Líbano. La organización terrorista, muy ligada al régimen iraní y apoyada por Siria, de la cual 4 de sus miembros además han sido señalados por una corte de las Naciones Unidas como culpables del asesinato del primer ministro Rafik Hariri y que aún no han respondido ante la justicia. Es más, Hezbollah se ha reído prácticamente del dictamen. A veces se ríen y otras acuden a Naciones Unidas para exigir. Lo penoso es que se les hace caso. Porque, vamos a ver, todo viene siendo un poco lo mismo. Mientras se siga prestando oídos a los cantos de sirena de estos grupos y grupúsculos, las bombas van a seguir explotando seguramente. Como sigue explotando la tensión en Siria. En Siria, y en este caso vamos a hablar también, Marcelo, de su relación con Turquía. Ya nadie espera que el gobierno de Assad responda a las demandas de la comunidad internacional. Así de tajante, decía Associated Press, se ha mostrado el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, a la vez que ha prometido una respuesta a los incidentes de este fin de semana, cuando decenas de partidarios de Assad atacaron las legaciones diplomáticas de Turquía, Arabia Saudí y Francia en las ciudades de Damasco, Alepo y Latakia. Por su parte, el ministro de Energía turco, Taner Yildiz, indicó ayer que Turquía está pensando en interrumpir el suministro eléctrico que en estos momentos provee a Siria. El único gran aliado que parece quedarle al gobierno sirio, aparte del incondicional Irán, es Rusia, que ha indicado que seguirá vendiendo armas a Siria mientras no exista un embargo de Naciones Unidas. Y mientras tanto, el opositor Consejo Nacional Sirio, que está apoyado por Turquía, aseguraba que exigirá a Israel la devolución de los Altos del Golán si asume el poder tras una supuesta caída del régimen de Bashar al-Assad. Además, ha manifestado que también solucionará el problema palestino. Vaya uno a saber lo que quiere decir con eso, porque así expresado trae malos recuerdos y los palestinos deberían tener miedo. De aquí partimos hacia Teherán. Pues sí, acabamos en Irán. Según la agencia Reuters, un consejero del supremo líder iraní dijo que Teherán está dispuesto a compartir su tecnología nuclear con países vecinos, sugiriendo que podría ayudar a Turquía a construir la planta nuclear. Mohammad Javad Larihani, el consejero, dijo que Turquía ha intentado durante años construir una planta nuclear, pero que ningún país occidental se ha mostrado dispuesto a hacerlo, aunque matizó que lo harían dentro del Tratado de No Proliferación, que busca prevenir la proliferación de armamento nuclear. Aunque esto sea un tanto sospechoso a la luz del informe de la Agencia Internacional para la Energía Atómica. Irán, aclaró Larihani, no tiene ninguna propuesta concreta de cooperación nuclear con Turquía ni con ningún otro Estado hasta el momento. Teherán solo ha dejado saber su deseo de cooperar. Bueno, esto parece más el producto de un juego mediático y dialéctico que de un hecho viable. El último que querría una Turquía nuclear sería el propio Irán. Ambas naciones tienen unas ambiciones claras de liderazgo en la región. Una región por demás rica en petróleo y no tan amplia para dos matones como Ahmadinejad y Erdogan. Además, muy cerca se encuentran las ricas ex repúblicas soviéticas que, unas más, otras menos, no dejan de estar bajo la órbita rusa. Hay demasiado bailarín para tan poca música, así que esto podría llegar a entenderse como una técnica de distracción, formas de marear la perdiz, de arrimar agua al propio molino. También como un mensaje de Irán, ya tenemos la capacidad incluso de auxiliar a otros en sus propios programas o ambiciones nucleares. Los que también tienen ambiciones son los palestinos. Pues sí, ahora vamos a hablar de Israel. En concreto, el jefe del Ejército de Defensa de Israel, Benny Gantz, advirtió ayer de una posible operación militar en Gaza si continúan los ataques desde esa zona como en los últimos meses, y así lo dio a conocer el diario Aurora. Sus declaraciones siguen a una serie de ataques puntuales de represalia contra grupos armados de Gaza, sobre todo lanzadores de cohetes y mandos relacionados con esos proyectiles. El ataque golpeó e inhibió el avance de la producción de cohetes de la yihad, explicó el alto mando a los parlamentarios. Desde la llamada por algunos guerra de Gaza, Hamás ha reducido al mínimo su participación en el lanzamiento de cohetes, pero otros grupos como los Comités Populares de Resistencia y la Yihad han mejorado últimamente su programa de proyectiles con misiles Grad de hasta 40 kilómetros. Así es. Parece que pasar de la causa palestina al Estado palestino les está haciendo difícil, porque eso implica unos compromisos que tal vez los dirigentes no estén dispuestos a asumir, unas responsabilidades para las que
O no están listos o no quieren estarlos. Pasar de la causa al Estado implica rendir cuentas ante propios y extraños. Pasar de la causa al Estado conlleva obligaciones legales en el marco internacional. Además, pasar de la causa al Estado, está visto, no le convenía a Arafat y tampoco le conviene a Hamás. Construir un Estado no es lo mismo que constituir una banda terrorista. En un Estado las cuentas deben ser más claras, haya o no democracia. Con un Estado, probablemente mucha de la ayuda internacional dejaría de fluir. Por ello, los misiles siguen lloviendo. Por ello, la autoridad palestina cada vez exige unas condiciones más imposibles de aceptar por parte de Israel. Y antes de terminar, perdona Marcelo, vamos a una noticia de aquí, en este caso que nos llega de España, una pésima noticia desde España, ya que tenemos que contarles que el diplomático, el portavoz de la embajada israelí en España, Lior Hayat, fue invitado por la Asociación Gallega de Amistad con Israel, AGAI, fue invitado a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Vigo para un coloquio, pero se encontró un escenario difícil, ya que hubo hasta 15 manifestantes de extrema izquierda que sabotearon dicho acto con pancartas, gritos y todo tipo de increpaciones. En este caso, bueno, el título de la conferencia eran 25 años de relaciones diplomáticas España-Israel, que es lo que se está celebrando en este año. La presión, además de los manifestantes, no quedó ahí. Por la tarde, AGAI había cerrado una segunda conferencia en la Galería de Sargadelos, que la dirección tuvo también que suspender por las fuertes presiones que recibió. Sí, es lamentable, ¿no?, que en un lugar como la universidad se censure la palabra. Así es, además hemos recogido unas declaraciones de Lior Hayat en las que dice: es un día triste para la libertad de expresión, la universidad debería ser un lugar abierto al debate. Al impedir la libertad de expresión se ejerce un terrorismo de pensamiento. Muy bien, y ahora, bueno, viene Raquel con la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Hasta mañana. Hasta mañana. Y ya está aquí Raquel para rescatarnos de las noticias diarias con la agenda cultural. Hola Marcelo, hola a todos los oyentes de Radio Sefarad. Traigo una noticia muy bonita, muy emotiva para empezar la agenda cultural. Mira, en el marco de las celebraciones del 120 aniversario de la Fundación de La Plata, de tu país, una ciudad muy importante, con gran universidad. Una gran universidad. Ahí estudió capital de la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí estudió el anterior director de Radio Sefarad, Soli Volodarsky, que le mandamos un beso desde aquí. Bueno, pues con motivo de este aniversario, el Centro Cultural Estación Provincial programa la ópera infantil en dos actos Brundibar. El libreto es en checo, es de Adolf Hofmeister y la música es de Hans Krasa. Krasa compuso esta ópera en 1938, era un judío checo, que fue estrenada en 1941 en el asilo judío de Praga, en secreto y sin la presencia de su autor, que ya había sido deportado a Theresienstadt. Krasa volvió a escribir la partitura ya en el campo, porque por supuesto no había podido llevarla consigo. En este campo, entre 1942 y 1944, la ópera fue representada unas 55 veces, consiguiendo transmitir, lo intentaron al menos, una sensación de normalidad a los niños deportados. Lamentablemente, y como seguramente todos imaginamos, Krasa y la mayoría de los que intervenían en la ópera fueron asesinados en Auschwitz-Birkenau. Bueno, el propósito de los organizadores de este evento es enviar un mensaje de paz y enseñar a los niños los valores de la libertad y la igualdad de todas las personas. Interesante, ¿no? Asesinaron el cuerpo de Krasa, pero hoy la obra sigue hablando por él. Desde luego, y es un homenaje a estos niños que la representaron tantas veces en Theresienstadt. Sin lugar a dudas, sí. Bueno, viajamos ahora a Israel. Vamos allí. Porque siempre es un placer, además. Sí. Porque además casi todas las semanas tenemos que hablar de un hallazgo arqueológico. Es verdad. En esta tierra. En este caso se ha encontrado una caja de oración de la época bizantina, una caja de oración cristiana. Es una caja miniatura decorada con una cruz que fue descubierta en las excavaciones arqueológicas que la Autoridad de Antigüedades de Israel, de la que tanto hablamos cuando tratamos estos temas, ha hallado en el estacionamiento Givati en la ciudad de David, en las paredes que rodean el Parque Nacional Jerusalén. La caja, que data de la época bizantina, como ya hemos dicho, los
siglos VI y VII de la era común. Está decorada en su interior con los dibujos de 2 cifras, 2 iconos, rodeados por un fondo forrado con pan de oro. Y parece que la cajita fue usada como una reliquia para oraciones personales. Mide 2,2 centímetros de largo por 1,6 centímetros. Es súper pequeña. Es una miniatura. Casi un milagro que la hayan visto. Sí. Bueno, las reliquias sagradas pintadas que datan de esta época y que han sido descubiertas en Tierra Santa son extremadamente raras, así que están muy contentos por este hallazgo que califican de excepcional. Fue descubierta intacta y, bueno, tiene una pequeña grieta, y el hecho de que hubiera permanecido herméticamente cerrada ha garantizado la preservación de los dibujos en los paneles interiores de la reliquia. Increíble. Siempre es lindo escuchar estas noticias de cosas que se van recuperando, ¿no? Sí, judías, cristianas. Sí, lo que sean, siempre nos cuentan un poco la historia de esa tierra, de todos nosotros. Uh-huh. Bueno, y ahora volvemos a Sefarad para hablarles de la presentación de un libro del que ya hablamos en semanas anteriores, porque fue una de las obras que se presentó en Sefarad Israel. Se trata de Memorias de un judío sefardí, de Santiago Trancón, que es la verdadera historia de Dan Kofler. Es un pintor y músico húngaro-israelí, y bueno, en este libro se hace un recorrido por su interesante biografía. Se va a presentar el lunes a las 6 de la tarde en el Museo Sefardí de Toledo, y asistirán el excelentísimo señor embajador de Israel en España, Lombard, Jesús Nicolás, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, y Dino del Monte, que es el seudónimo artístico de Dan Kofler, uh-huh, que es protagonista del libro, como les hemos comentado, y que además ofrecerá un breve concierto de cimbal con música sefardí y flamenca. Pues qué interesante. Así que es una propuesta... Esas cosas que se alejan un poco del radio de movimiento de uno, las envidia. Y seguimos hablando de música. En este caso, en Sevilla, porque vuelve al Centro Cultural Cajasol el ciclo Cita con las Músicas. El próximo viernes actuará Rania, que no es la esposa del rey de Jordania, no. Sino una cantante, clarinetista y pedagoga musical, que llama a su concierto Músicas para la Conciencia. Estará acompañada por Rafael Álvarez en el acordeón y la guitarra y flautas, David Bautista al piano y Álvaro Garrido en las percusiones. Bueno, la música para Rania, la música es el arte primigenio y universal que surgió como necesidad de trascender lo humano y lo mundano. Sus conciertos, ella ha afirmado que pretende que sean símbolos de paz y unión entre el pasado y el presente, entre los seres y pobladores de la tierra. Por eso ofrece un viaje en el tiempo y en el espacio a través de estilos celtas, clásicos, árabes, judíos o cristianos. Así que una parte de este concierto estará dedicada a la música sefardí, y eso es lo que nos ha interesado para traerlo a esta agenda cultural. El concierto, que tendrá lugar este viernes, se realizará en la sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol a las 9 de la noche. Muy bien, con esa presentación promete mucho. La verdad que sí, que sea realmente un buen concierto. Así es. Muchas gracias, Raquel. A ti, hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, igualmente. Bueno, si Rusia y China habían señalado como político el informe de la AIEA, ahora, para que estén contentos, parece que se va a cambiar. Los que también están de concesiones son los palestinos, aunque ellos lo desmienten. Pero a ellos los mueve el dinero. El mismo dinero del que tanto se habla en tiempos de crisis, una crisis que parece no haber afectado mucho a Israel. Finalmente vamos a ir a Buenos Aires, donde tuvo lugar el Congreso enfrentando al antisemitismo, paralelamente a la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía para Israel, que ya nos comentó nuestro corresponsal Pablo Frenkel. Luego de esta primera parte del informativo, Raquel nos va a traer la agenda cultural, pero vamos a comenzar ya.
Y vamos a empezar hablando de Irán, porque hay una nueva resolución sobre Irán elaborada por la Agencia Internacional de Energía Atómica que solo condena moderadamente el desafío nuclear de la República Islámica, suavizando el creciente informe condenatorio del organismo que revelaba que Teherán estaba trabajando para desarrollar armas atómicas. La nueva resolución se redactó como una concesión a China y Rusia, que han puesto obstáculos a los esfuerzos internacionales para endurecer las sanciones contra Teherán. El informe se había esperado como una señal de cuán duramente sería tratada Irán por ignorar tanto las exigencias de la Agencia Internacional de Energía Atómica como del Consejo de Seguridad para detener las actividades dirigidas a fabricar armas nucleares. Los Estados Unidos y las naciones occidentales buscaron una dura resolución que enviara un fuerte mensaje a Irán, pero decidieron transigir cuando comprendieron que Rusia y China no apoyarían una iniciativa en este sentido. Así que si en días pasados tanto China como Rusia y por supuesto Irán no se cansaron de hablar del sesgo político del informe, ¿cuál será su opinión ahora? Tal vez, y solo tal vez, sea una fórmula para llegar a un acuerdo bajo la mesa con Rusia y China. Tal vez así queden las apariencias guardadas y a salvo. Tal vez a China le preocupe también un Irán nuclear, tanto como al resto de las naciones que se encuentran dentro del radio de alcance de los misiles iraníes. Tal vez China piense en su creciente población musulmana y en los recientes conflictos que ha habido entre esta y la sociedad china. Tal vez, siempre hay un tal vez, Rusia piense en los musulmanes de Chechenia, en la presencia cada vez mayor en las repúblicas caucásicas y asiáticas. Y tal vez no importe lo que se diga o lo que no diga el informe, porque todas las fichas del tablero saben muy bien qué es lo que se cuece. Así lo cree también un diplomático europeo, aunque Salemegui hoy mismo nos contó que esto ya ha sido desmentido por la autoridad palestina. Pues sí, como dices, Marcelo, según un diplomático europeo al que la autoridad palestina informó sobre la propuesta, esta autoridad está preparada para suspender sus esfuerzos de completar el proceso para intentar obtener el reconocimiento de plena adhesión para Palestina a las Naciones Unidas por parte del Consejo de Seguridad. Se espera que el presidente Mahmoud Abbas solicite una votación a finales de diciembre, aunque el movimiento está condenado a la derrota, ya que incluso si los palestinos consiguen reunir suficientes votos, los Estados Unidos vetarían la propuesta. Más allá de esto, los palestinos están dispuestos a suspender sus esfuerzos para lograr la plena adhesión a los organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio, así como a solicitarle a la Asamblea General el mejoramiento de su estatus de observador a miembro observador. El ofrecimiento palestino busca restablecer el flujo de efectivo hacia la autoridad palestina desde Estados Unidos e Israel, quienes cortaron las ayudas luego de la movida unilateral palestina. Bueno, los palestinos saben que no conseguirán los votos necesarios en el Consejo de Seguridad para que Estados Unidos tenga que utilizar su derecho a veto, lo que los dejaría muy expuestos en Oriente Medio y en Oriente también. Por otra parte, queda claro que la estrategia palestina tenía un único objetivo: deslegitimar a Israel, algo que de cara a la opinión pública parece haber logrado. Además de situarse, por supuesto, en una posición favorable frente a Hamás, pero la espuma mediática bajó. Hamás obtuvo de cara a los palestinos un triunfo cuando se produjo ese canje de presos palestinos por el secuestrado Gilad Shalit, con lo cual cambiar el rumbo ahora parece que no supondría un gran problema. Y en definitiva lo que importa es que fluya el dinero que los mantiene en el poder y que les permite seguir con su causa en lugar de pensar construir un Estado. Un Estado que, por otra parte, cada vez parece más sólido en Israel, ¿no? Pues sí, Marcelo, y vamos a dar ahora una buena noticia, ya que los niveles de pobreza se redujeron ligeramente en Israel durante 2010 y ahora están en el nivel más bajo desde 2003, según el informe anual de pobreza publicado ayer por el Instituto Nacional de Seguros. Estas nuevas cifras traen a Israel de vuelta a los mismos niveles del periodo 2007 y 2009. La principal razón para el cambio, según el informe, es una ampliación de los datos de empleo. A su vez, el ligero descenso en los niveles de pobreza fue evidente en la mayoría de los sectores sociales, incluidos los ancianos y las familias numerosas. Tras la publicación del informe, el ministro de Bienestar Social y Servicios Sociales, Moshe Kalon, dijo que, a pesar de la caída de los niveles de pobreza en 2010, las diferencias en la pobreza de un año a otro no alcanzan a cambiar la triste situación en los últimos años. La quinta parte de familias y alrededor de un tercio de los niños en Israel son pobres. Por lo tanto, me dirijo al gobierno para que intervenga de manera más significativa y generalizada con el fin de combatir y reducir la pobreza.
Así es, Jordi. Fíjate que en plena crisis económica mundial, en Israel se estaban reduciendo los índices de pobreza. En plena crisis de concentración de riqueza, lo que de alguna manera estaba sucediendo es que se repartían los beneficios del desarrollo económico de una mejor manera. Es lo que en definitiva se espera de un país democrático. Y de un país democrático nos vamos a otro país democrático donde están teniendo lugares congresos y reuniones muy importantes. Así es, nos vamos a América, vamos a Argentina. El periódico Itón Gadol informó que expertos de todo el mundo disertaron en el Congreso enfrentando el antisemitismo realizado en Buenos Aires con la presencia de unos 200 dirigentes judíos de 16 países latinoamericanos, muchos de los cuales participan de las deliberaciones de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía para Israel. El presidente de la organización sionista argentina, Manuel Yunovich, durante el comienzo del Congreso dijo: como el antisemitismo va mutando, es necesario actuar de nuevas maneras para enfrentarlo, siendo la finalidad del Congreso capacitar en ese sentido. Abraham Dubdevani, presidente de la Organización Sionista Mundial, expresó que siempre hubo odio contra el pueblo judío, queriéndolo destruir físicamente, pero también hay un tipo de antisemitismo más intelectual, erudito, que muchas veces no es entendido como tal y que después de la Shoah se pensó que desaparecería, pero no fue así. Un congreso como este no solo demuestra su existencia, sino que también nos enseña que debemos estar atentos. Son declaraciones, como digo, de Abraham Dubdevani. El presidente de la Agencia Judía para Israel, Natan Sharansky, sostuvo que en las últimas décadas el antisemitismo tomó la forma de antisionismo, que busca demonizar y delegitimizar a Israel, o la idea de Israel, puesto que la identidad judía está relacionada con la identificación con el Estado de Israel. Entonces, él dice que no debemos tener miedo de llamar a las cosas por su nombre. El antisionismo es la forma moderna del antisemitismo. Y hay una noticia de último momento, ¿no? Así es, Marcelo, porque Ron Prosor, quien es embajador de Israel ante las Naciones Unidas, ha enviado una carta al Consejo de Seguridad de la ONU para que condene el lanzamiento de misiles a Israel desde Gaza. Tantas condenas que ha sacado contra Israel, sería oportuno que por lo menos una vez lo hiciera. Así es. Bueno, y ahora viene Raquel con la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Gracias, Marcelo. Hasta mañana. Hasta mañana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y como la agenda cultural tiene nombre propio... Hola, Marcelo. Es el mío. Eres muy amable. Es el tuyo. Raquel está con nosotros. Sí. Hola a todos. Empezamos viajando a Tel Aviv. Ya sabes que siempre somos viajamos. En y realidad, Tel Aviv, más que agenda cultural, es agencia de viajes. Desde aquí virtual. hacemos un llamamiento para que hagan realidad nuestros sueños. Que uno de los míos, desde luego, es volver a Tel Aviv, que estuve este verano y el verano anterior. Así que... Bueno. Lo dejo en el aire, nunca mejor dicho, para quien quiera recoger este guante viajero. Bueno, financiador más bien. Bueno, te cuento que nos vamos a Tel Aviv, al Museo de Arte, que albergará desde ayer, que se inauguró, un centenar de dibujos grabados, que se inauguró la exposición. Un centenar de dibujos, grabados y pinturas de Pablo Picasso relacionados con la tauromaquia. Es uno de los últimos actos conmemorativos del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España e Israel. De los que venimos hablando en esta agenda y en la radio. La muestra lleva por título Tauromaquia, han sido muy originales, pero bueno. Y en la presentación, en la inauguración, estuvieron presentes el ministro israelí de Educación, Gideon Saar, el embajador de España en Israel, Álvaro Iranzo, y un representante del museo, Doron Luri. La exposición se podrá disfrutar hasta enero. Ha sido organizada por el Museo Picasso de Barcelona, que ha cedido estas obras, Acción Cultural Española y la Embajada de España en Israel, con el apoyo de la Fundación Marritz. Son 104 obras, en su mayoría dibujos y grabados, dedicados, como les hemos dicho, al tema de los toros, de la tauromaquia, un motivo recurrente en la obra de Picasso y por el que siempre demostró gran interés. Dice la autora del catálogo, Ajubá Israel, que es además una de las comisarias, que los trabajos de Picasso no solo documentan las diferentes fases de la corrida, sus participantes y aficionados, sino que son también una poderosa expresión de los toros como metáfora de la vida, un ritual de sacrificio formado por poder, brutalidad, erotismo y muerte.
Qué bueno. palabras, Carmen. Sí, no podemos añadir casi nada más. Solo recordarles que, bueno, que como les comentábamos, es uno de los actos de este 25 aniversario, junto con la exhibición en el Museo de Israel de Jerusalén de San Juan Evangelista del Greco, por cortesía del Museo del Prado de Madrid, que en varias filmotecas del país se están exhibiendo películas españolas con Madrid como elemento común, y que el próximo 29 de noviembre, a pesar de nuestra plataforma preferida, el cantaor flamenco José Merced dará un concierto en el Museo de Israel. Y olé. Y olé, Claro. es verdad. Y nos quedamos, ¿no? En Tel Aviv. Nos quedamos en Tel Aviv y nos quedamos en este museo, este nuevo edificio del Museo de Arte de Tel Aviv. Vamos a hacer referencia a un artículo, en mi opinión, muy bueno, como siempre, como todos los que escribe Sale Mergui, que hoy le tenemos también aquí en la radio, desde Israel. Bueno, pues Sal ha hablado en ABC de este nuevo museo, ha titulado su artículo Una luz de arquitectura. Entonces, nos permite acompañarle en una visita a este edificio que está llamando la atención en todo el mundo. Es el primer edificio público que diseña el arquitecto Preston Scott Cohen, y para los expertos es un punto de inflexión en la arquitectura del siglo XXI, tanto que es un poco, le pasa un poco lo que yo llamo el síndrome Guggenheim, que te interesa tanto el continente, Claro, que el contenido queda un poco tal vez pasa opacado. a un segundo plano. No pasa eso con la exposición de Picasso. No. Pero, y deseamos desde luego que esto no ocurra tampoco con ninguna de las exposiciones que se exhiban aquí, que, como dicen los responsables, tratarán de mostrar la obra de autores israelíes del presente y el pasado. Cuenta Sal que estuvo acompañado en su visita por una de las especialistas, Karpin, y que le acompañó a un punto que combina misterio, calma y simetría, la esquina donde un rayo de luz parte el blanco hormigón del museo. Tiene que ser un edificio maravilloso. Poético, además, ¿no? Además que Pinina Karpin, que es la representante del museo y la que acompañó a Sal Mergui, comentó que esperaba que nos gustara en España el museo, puesto que sabía ya que se iba a mostrar la exposición de Picasso. Uh-huh. Y curiosamente en el diario Haaretz coinciden con lo que decimos de el síndrome Guggenheim, porque dicen que el edificio diseñado por este arquitecto estadounidense Preston Scott Cohen es la aportación de Tel Aviv a la segunda oleada de la arquitectura de espectáculo y del wow tras el Museo Guggenheim de Frank Gehry en Bilbao. Así que me hace mucha ilusión coincidir con Haaretz. Ha costado 37 millones de euros. Ya. Que el museo entre de lleno en el circuito cultural internacional. Pero bueno, sabemos que va a merecer la pena. Que así va a entrar, con todo lo que dicen ya. Sí. A mí lo que me dan ganas es de ir a verlo. Desde luego. Es un motivo más para ir a Tel Aviv. Exterior e interior. Uh-huh. Sí, porque espero no extenderme mucho, que luego nos regañan, que nos alargamos mucho en la agenda cultural, pero hay una exposición muy interesante también de un artista alemán que combina la rica poesía árabe de la Edad Media con la mística cábala judía. Y bueno, este autor, Amsel Kiefer, la ha creado especialmente para el Museo de Tel Aviv. Más que interesante. Y por hoy ya no hablamos más del Museo de Tel Aviv. Felicitamos de nuevo a Sale Con lo bien que Mergui estábamos ahí. por su artículo, y nos venimos a España. Nos venimos a Madrid porque otra colaboradora del programa, Linda Jiménez, nuestra anfitriona en el English Corner, nos ha pasado la información de que uno de los profesores de un curso de Historia de Madrid que ya está realizando, que asiste como alumna, porque Linda siempre se está formando, pues va a ofrecer una conferencia en torno a los judíos y Madrid. Se titula Los judíos de Madrid, será el 22 de noviembre a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Buenavista, en el barrio de Salamanca, es la Avenida de Toreros 5. El conferenciante es Rafael Gili Ruiz, que es licenciado en Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea y doctorando en Historia de Madrid. Es profesor e investigador del Centro de Documentación y Estudios para la Historia de Madrid de la Universidad Autónoma de esta ciudad. Para aprovecharlo, sin ningún lugar a dudas. Si lo recomienda Linda, seguramente es una buena apuesta cultural. Y terminamos esta agenda de hoy con música.
nos vamos a un concierto, nos vamos a Girona. Allí se va a ofrecer Canticas de la Cucuballa, un concierto de canciones tradicionales sefardíes interpretadas por músicos con una dilatada trayectoria en el ámbito del jazz y la música tradicional. Le ponemos nombre propio como hemos hecho a la agenda. Son Tati Cerviá, voz, percusiones y ocarina, Toni Pujol, contrabajo y coros, David Poblete, piano y coros, y César Martínez a la batería. Es curioso porque el repertorio se ha confeccionado a partir del estudio de los cancioneros de las dos ramas principales de la cultura sefardí, la oriental, el Imperio Otomano, y la occidental, el norte de África. Este grupo, Tati Cerviá y Sefarad Mispaja, proponen un concierto con canciones muy conocidas del repertorio sefardí, pero también inéditas, fruto de la investigación que han llevado a cabo. Así que hacen una aportación más. Otra aportación más, sí. Y bueno, me despido del nombre propio de la agenda cultural. Adiós, me despido del nombre propio de la amabilidad y el buen compañerismo. Y será hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, como siempre digo, contigo, Jordi. Muchas gracias, Marcelo. Para mí también es un placer. Bueno, te cuento que Israel se ha visto forzado a crear un nuevo batallón que va a recoger información de inteligencia en la frontera con Egipto. Esto a la luz del armamento que ha estado llegando desde Libia a la Franja de Gaza. Y justamente en Libia es donde ha salido a la luz un arsenal de proyectiles químicos que, según todo indica, le habría facilitado Irán. En tanto, las revueltas continúan en Egipto y en Siria, y también parece comenzar algún indicio de intranquilidad en Jordania. En todas ellas hay un común denominador. Finalmente, en Siria se ha producido un ataque que no beneficia en nada al régimen de Al-Assad. Y por supuesto, luego de esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero ya damos comienzo al informativo. Y vamos a hablar de ese nuevo batallón creado por las Fuerzas de Defensa de Israel. Ha sido el diario Israel Hayom el que ha informado de este establecimiento, de un nuevo batallón para recolectar información que estará estacionado en la frontera con Egipto. La iniciativa se produce luego del resurgimiento de la violencia desde la creciente descontrolada región del Sinaí y de la que le hemos ido informando de aquí casi todas las semanas. Explicando la necesidad del nuevo batallón, los oficiales de defensa adujeron a la gran incertidumbre que hay sobre el futuro de Egipto y lo incierto del tipo de gobierno que surgirá en el Cairo después de las elecciones parlamentarias que están previstas para el 28 de noviembre. También inquieta hasta qué grado los hermanos musulmanes se verán reforzados después de la cita electoral y cómo los cambios en Egipto pueden conducir a un aumento en los intentos de ataque terroristas desde el Sinaí. Así es, mientras va cayendo el escenario agradable que se había armado de la primavera árabe, se van viendo las intenciones y los personajes que hay detrás de las revueltas. Todos parecen girar los rostros ahora hacia otro lado, como diciendo, bueno, eso queda muy lejos. Pero no es tan lejos. Lo dijimos hace unas semanas, en España los salafistas, muy a sus anchas, organizaron este mismo año un congreso en Bilbao que convocó entre 2.500 y 5.000 personas. No están tan lejos. Hamás, en su carta fundacional, reclama para el Islam todo el territorio que alguna vez fue conquistado por los musulmanes. Otra vez, no están tan lejos. Tan lejos tampoco está Libia. Sí, vamos a hablar ahora de Libia, ya que un oficial del gobierno de Estados Unidos con acceso a información clasificada afirmó, y según el Washington Post, que Irán pudo haber vendido proyectiles químicos a Libia al finalizar la guerra entre Irak e Irán. Las reservas encontradas violan las promesas que Gaddafi le hizo a Estados Unidos, Gran Bretaña y las Naciones Unidas en 2004 de declarar y destruir todo el arsenal químico de Libia. En declaraciones realizadas hace unas semanas al diario egipcio Asharq al-Awsat, que recoge el argelino Le Temps, dos traficantes de droga admiten haber reconvertido sus actividades hacia las armas. Aprovechando el caso libio, transfirieron hacia Argelia y Egipto armas robadas por insurgentes, entre ellas misiles tierra-aire, fusiles ametralladora de fabricación coreana, cohetes antitanque, pistolas automáticas y artillería pesada. Bueno, justamente esta es una de las crecientes preocupaciones que ha obligado a las fuerzas de defensa israelíes a desplegar este nuevo batallón en el sur de Israel. Porque, ¿quién lleva la cuenta de ese arsenal químico?
¿Y cuánto tiempo transcurrió entre que fue descubierto y entre que los insurgentes tomaron el poder y que traficantes como estos dos que recién, cuyas declaraciones recién recogíamos, se hicieron con estos arsenales? Y la pregunta mayor es, ¿aún alguien duda de la peligrosidad de un Irán nuclear? Si lo que hoy aparece son armas químicas, imagínense en un futuro un descubrimiento mucho más inquietante en el arsenal de cualquier dictador sin escrúpulos y con un riego cerebral deficitario. Y ahora, Marcelo, vamos a pegar un pequeño repaso por noticias de Oriente Medio. Así es, sí. Vamos a empezar otra vez en Egipto, porque por tercer día consecutivo, y esta noticia la recogimos del diario Clarín, Egipto amaneció convulsionada por los fuertes enfrentamientos entre manifestantes que exigen el fin del poder militar y las fuerzas de seguridad, que ya dejaron unos 30 muertos. Por otro lado, según la agencia France Press, la represión en Siria dejó ayer un saldo de por lo menos 4 muertos durante operativos de seguridad en la región de Homs. De acuerdo con la ONU, la represión ya dejó un saldo de unos 3.500 muertos desde el inicio de las protestas a mediados de marzo. Por último, terminamos en Jordania, donde la agencia EFE nos daba a conocer que decenas de manifestantes cortaron las carreteras en la ciudad de Ramta, al norte de Jordania, cerca de la frontera con Siria, en protesta por la muerte de un detenido en condiciones poco claras. Sí, vamos teniendo revueltas en Egipto, en Siria, indicios, como habíamos dicho, de que algo se va gestando en Jordania. ¿Y cuál es el hilo que enhebra las tres realidades? Pues muy bien. Hoy lo dijo, se puede escuchar también en el programa de Dori Lustromen por Israel. Son los hermanos musulmanes que vuelven, además, después de décadas, a la vida política en Libia, o lo que eso sea, y que incluso en una rueda de prensa organizada por la ONG islamista y terrorista turca IHH, se mostraron contrarios a una intervención exterior en Siria y explicaron que, si se diese el caso, debería ser Turquía y no un país occidental el que imponga una zona de exclusión aérea. Es decir, los que revuelven el guiso son unos hermanos muy peligrosos. Mientras tanto, algo muy poco claro en Siria, justamente. Sí, así es, Marcelo, porque un convoy de autobuses turcos que regresaban de un viaje de peregrinos a la Meca fue atacado por las fuerzas de seguridad sirias, que causaron 2 heridos. Así lo hemos recogido en el diario Aurora. El convoy regresaba desde Arabia Saudita y ayer, en la última parte del recorrido, fue atacado 2 veces en territorio sirio. El primer ataque se produjo tras pasar el control fronterizo entre Líbano y Siria, y el segundo en la ciudad de Homs. Varios miembros del convoy declararon que 7 turcos fueron detenidos durante el primer ataque, y esta información no ha podido ser confirmada oficialmente. Los atacantes, que llevaban banderas de Siria, apuntaron con sus armas a los autobuses y empezaron a disparar, según relató uno de los integrantes de este convoy. Bueno, esto se produce en un momento muy inquietante de tensa relación entre el régimen sirio y Ankara. Además, se espera que en unos 15.000 turcos regresen de la Meca por territorio sirio esta temporada. Siempre es bueno hacerse preguntas, sobre todo cuando las cosas no parecen del todo claras. Porque ¿a quién le conviene realmente una reacción turca, sino a la oposición siria, que la está buscando? Si un suceso así involucrara a israelíes, ya se estaría hablando de conjuras y conspiraciones sin ningún lugar a dudas. Mas se trata de un país, Siria, sin riquezas, ahora aislado por la propia Liga Árabe. Un conflicto, además, sin componente emocional para Occidente, casi una mera cuestión interna del Islam. Porque está visto que todas estas revueltas están marcadas por los reposicionamientos dentro del movimiento islámico. Bueno, vamos a dar por concluida esta primera parte del informativo, esperando que venga Raquel con su agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Hasta mañana, Marcelo. Hasta mañana. Ya con nosotros Raquel. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con un poquito de prisa porque tengo muchas noticias culturales que contarles a nuestros oyentes y casi en titulares, porque son bastantes. Entonces, titulares de hoy. Titulares culturales de hoy. Comenzamos con un concierto flamenco en el Museo Sefardí de Toledo. La gran sala de oración de la Sinagoga del Tránsito, que es la sede del Museo Sefardí, acogerá el próximo sábado, 26 de noviembre, el concierto flamenco de la Peña El Quejío, que la forman, van a actuar Juan Pinilla
como cantador y a la guitarra Juan Ignacio González. Se trata de una actuación que forma parte de la programación del Festival Flamenco de Otoño. Pero claro, que se realiza en, como diría el clásico, en un marco incomparable, por lo menos para nosotros. Esta actividad se enmarca en la programación de actividades culturales de la Noche Toledana que organiza el Ayuntamiento de Toledo con motivo del 25º aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Ya les hemos dicho que será el sábado 26 de noviembre. Les comentamos ahora la hora. Serán las 21:30. La gran sala de oración de la Sinagoga del Tránsito es el marco incomparable. Y bueno, tienen más información en la página web del Ayuntamiento de Toledo. Pero es un concierto que les recomendamos. Pues muy bien, recomendado queda. También les recomendamos... Seguimos. Esta vez nos vamos a Cataluña porque la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel plantea una serie de conferencias, entre las que ahora vamos a destacar la de el 22 de noviembre, hoy, en torno al tema las ceremonias y fiestas judías pasado y presente. Estos cursos son de introducción a la cultura hebrea y están dirigidos a profesores y también proporcionan créditos en la universidad sobre cultura hebrea y bueno, es no solo para profesores, también están abierta a todo tipo de público. Les comentamos que el arqueólogo de la Universidad Ben Gurión, el Dr. Rosen, será uno de los asistentes a estos cursos, uno de los ponentes, y su visita se ha producido después de que profesores de arqueología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona le visitaran en Beerseba, en la universidad. Las dos universidades han firmado un convenio de colaboración en el que también se integra esta Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel. Pues siempre es bueno escuchar convenios de cooperación. Y otra buena noticia. Vamos así. Vamos a hablarles del premio Levi Eshkol, que es uno de los más importantes premios literarios de Israel. Levi Eshkol fue primer ministro israelí durante la Guerra de los 6 días. Y bueno, es uno de los premios más prestigiosos. Entre los ganadores está el escritor Jana Bernstein y Galia Efraín Sidon. Son los nombres así más conocidos, pero el Ministerio de Cultura ha anunciado el nombre de los 14 ganadores de este premio Levi Eshkol. Entre otros, el poeta Dan Amir, que es autor, dramaturgo y guionista, Benny Barbash, Ilana Bernstein, que ya les hemos dicho, y el escritor Galiaos Efraín, que pues, es uno de los premiados más conocidos y más destacados. Muy bien. No sabemos si nuestros oyentes han tenido oportunidad de leer a estos escritores israelíes, pero es una buena oportunidad. La verdad que sí, porque se acredita su excelencia con este premio tan prestigioso. Volvemos a España. Nos vamos a la comunidad israelita de Valencia, que nos invita a la conferencia y coloquio Las comunidades sefardíes y orientales en Israel, entre laicismo, tradicionalismo y ultraortodoxia. La va a impartir nada más y nada menos que Abraham Haim, que es miembro del Consejo de Comunidades Sefardíes y Orientales de Jerusalén y que le sonará a nuestros oyentes no solo porque es una de las autoridades en todo lo que tiene que ver con cultura sefardí, sino porque hablamos con él con motivo del premio Samuel Toledano que él coordina desde Israel. Tendrá lugar esta conferencia a las 7 de la tarde, el domingo 27 de noviembre, en el Salón Ballesteros del Hotel Astoria en Valencia. Pues invitados quedamos todos. Y no les podemos invitar porque no sabemos si sus posibilidades económicas, porque para esto hay que tener alguna. No les invitamos, bueno, sí, ¿por qué no? A ver cómo otros se lo llevan. Claro, a una subasta de 3 cuadros de Chagall que se va a producir en Nueva York. Bueno, las obras fueron puestas a la venta por primera vez hace 66 años por un descendiente del coleccionista de arte y dueño original Mascotín, quien las compró en una exhibición de 1945 en la Galería de Arte Judío de Nueva York. Son 3 pinturas inusuales que muestran interiores de sinagogas, hechas por el pintor francés de origen ruso, Max Chagall, y que se subastarán en diciembre, ya les hemos comentado, en la ciudad de Nueva York. La casa de subastas Sotheby's, como no podía ser de otra manera, ha informado que las obras, lo que les hemos comentado al principio,
formaban parte de la colección de Max Cotin y bueno, se sabe que solo existen 6 obras terminadas de sinagogas realizadas por Chagall, o sea que son la mitad de esta temática, de los cuadros que Chagall dedicó a esta temática. La pintura que más destaca para la subasta es interior de la sinagoga yemení Hagoral en Jerusalén de 1931 y se espera que alcance un precio de entre $400,000 y $600,000. Bueno, si es así, está bien. Yo pensé que era mucho más. Bueno, no, será sí. por dinero, hombre. Viajamos, lo compro y además salimos de cena. Otra de las pinturas se titula Interior de la sinagoga Ashkenazi Harari en Safed y bueno, se realizará el 14 de diciembre esta subasta, así que todavía tenemos tiempo de ahorrar. No, para no hace esto, falta, no ¿no? No hace falta. Y además después de Broadway a la Gran Vía. Bueno, si se puede invertir bien el dinero, desde luego con un cuadro de Chagall es una maravillosa opción. Son mágicos, sí. Bueno, Raquel, muchas gracias. A ti. Hasta mañana. Hasta mañana.